Buenas, en esta nueva sesión con respecto a los modelos de regresión múltiple, vamos a determinar la obtención de parámetros dado el método algebraico. Entonces, en una anterior sesión, habíamos realizado la estimación o la comparación entre un modelo de regresión simple contra un modelo de regresión múltiple, en el cual habíamos utilizado el ejemplo de la mortalidad infantil con respecto a las variables independientes que serían la tasa de analfabetización femenina y el PIB per cápita, el cual realizamos dos regresiones simples tomando en cuenta las dos variables explicativas, en la cual nos dieron los respectivos valores dependientes para cada uno de los casos. Igualmente, pudimos comprender con respecto al diagrama de dispersión cómo éstas se relacionaban su línea tendencial con el mismo valor de su valor de independiente, su valor de beta 2, la pendiente. Entonces vamos a volver a utilizar esta misma base de datos para poder hacer la obtención, ya no aplicando el método matricial, el cual aplicamos en la expresión de aquí abajo, sino vamos a comprender el método algebraico. Entonces voy a volver a copiar esta expresión de aquí. Y bueno, vamos a realizar esos puntos. Entonces aquí me meto al método algebraico. Yo ya lo tengo aquí. Lo que vamos a realizar, vamos a calcular beta 1, beta 2 y en este caso beta 3. Este beta 3 lo voy a configurar en mi formulario para que se pueda expresar mejor. Muy bien, entonces el primer punto lo que nosotros vamos a hacer es utilizar este método algebraico para poder llegar a la misma conclusión que estos estimadores beta. Obtenidos claramente, ya les había mencionado, por el método algebraico. Bueno, entonces realizando esto, vámonos entonces a la parte más importante que sería el primer paso, la obtención de datos. Obtención de los parámetros. Entonces, la obtención de parámetros, lo que nosotros requerimos es obtener el valor de beta 1, valor de beta 2 y el valor, en este caso, de beta 3. Muy bien. Una vez que obtengamos estos parámetros, vamos a utilizar el tema de las desviaciones. ¿Por qué aplicamos el tema de las desviaciones? Porque tenemos que son grandes cantidades que si son expresadas de manera amplia, estos valores nos van a dar cantidades muy grandes. Entonces, para evitar ese problema, nosotros utilizamos el tema de las desviaciones. Primeramente, lo que nosotros vamos a calcular siempre serían los valores de la pendiente, beta 2 y beta 3. Entonces, en este punto nos dice, aquí tenemos tab, esto lo voy a eliminar, que no lo vamos a utilizar porque es una regresión con solo dos variables explicativas. Bien, entonces aquí me dice, para hallar el valor de beta 2 necesito y de x3y. Y recordando que este valor de yx3y no es más que esta expresión de acá. Los valores que están en minúscula representan una desviación, o sea, tenemos el valor real menos el valor promedio. Entonces vamos a realizar eso rápidamente. Aquí nos dice el valor de y menos la media de y, ese es el valor de y minúscula. Y ahora nos dice que utilicemos el valor de x3 igual en desviación. Entonces este x de aquí corresponde a ser x3 con respecto a su media de x3.
Muy bien, entonces ese es el primer dato y vamos a hacer eso mismo. Aquí tenemos que está como está. También podemos aplicar directamente, como ustedes se dan cuenta, estos resultados ya están dados. Esto es para X2 en realidad. X2 y la media de X2. Esto es el resultado que salió de esta solución. Aquí lo único que tendríamos que tener serían los valores de los promedios. Entonces aquí voy a calcular el tema de mis promedios para darle el valor promedio y voy a darle, en este caso, para X2, X3, Y1. Entonces aquí promedio. Y listo, ya tengo los valores promedios para los tres valores. Voy a seleccionar en tal caso que estos valores voy a separarlos y voy a dar con otro color. Bueno, en este caso con amarillo. Entonces, aquí como les mencionaba, tenemos que calcular en este caso la media YX3, aquí lo tenemos, que sería esta expresión de acá. Este es X2 y este es X3. Entonces aquí Y con respecto a X3 y la media de X. Como pueden apreciar, digamos, las dos regresiones simples que hice anteriormente trabajan de la misma manera con el método algebraico. Entonces, yo ya no tengo que realizar algún cambio, solamente obtener el valor del promedio, que esto de aquí lo voy a cambiar porque está en nuestra expresión. Esto lo cambio y aquí abajo busco el valor de mi promedio. El promedio no es más que el valor de la media. Y aquí tenemos para el valor de X2 lo mismo cambia y su valor promedio se encuentra en la expresión de aquí abajo. Y obviamente le pongo a los valores de constante o los valores de las medias el símbolo de dólar. Y como pueden ver, miren, ahora el valor que tiene es lo que corresponde para poder obtener los valores de mis resultados. Muy bien, doy y ya está aplicado. Voy a quitarle unos cuantos decimales y es lo que hemos aplicado. Ven, este último de acá nos dice el valor de Y menos su media por el valor de C67 menos el valor de su promedio. Entonces está hecho correctamente el valor de el primer dato que sería YX2 y ahora nos faltaría YX3. Aquí lo mismo, cambio los valores y la media del valor Y debería ser este valor de acá. Igualmente el valor numeral y lo multiplico por el valor de la media de X3 que está igualmente en la expresión de aquí abajo. Y listo. Aplico eso y arrastro todos los valores. Una vez que ya obtuve X2 y X3, me dice que el otro dato que necesito es obtener el valor de X2 y X3 elevado al cuadrado. Cuestión que ya los tengo aquí. Este es para el valor de Y X2 al cuadrado por método de desviación. Igualmente aquí, Y X3 menos la media de X3 al cuadrado. Entonces aquí, mismo caso, voy a aplicar en este caso estos dos valores de aquí. Vamos a cambiar los resultados. Aquí tenemos que el valor de X2 está
tiene que ser restado con el valor de su media, que se encuentra en la sección de aquí abajo. Y este valor F4 para que sea constante. Listo. Muy bien, esto arrastro hasta el último resultado y le voy quitando unos cuantos decimales para que se pueda apreciar de manera mejor los valores de las expresiones. Aquí igualmente ya lo que requerimos es esta desviación de aquí, elevado al cuadrado. Igualmente x3, que es el PIB per cápita, lo resto con su valor de media. Y listo, como pueden ver, yo ya tengo mis dos valores. El único valor que me estaría faltando para la obtención de este método algebraico, aquí como se indica, lo único que requiero es la variable x2 y x3. Es lo único que me falta porque ya todos los valores ya fueron calculados. Entonces aquí vamos a dar una nueva celda y aquí voy a colocarle con el color, en este caso rojo, ya que es una multiplicación de productos. Entonces, en esta multiplicación de productos, x2 minúscula equivale a decir que es esto. Vamos a copiar esta expresión de aquí. Esto nos dice es el valor de x2 menos la media de x2 multiplicado por, ahora tengo que multiplicar la expresión de x2 y x3. Perdón, x3 sería. Aquí lo voy a multiplicar por el valor de x3 y el valor de la media de x3. Entonces, aplicando esto, me quedaría lo siguiente. x2 sería la tasa de analfabetización femenina menos el valor de su media, que sería en este caso 51.18. Ese valor es constante. Paréntesis, multiplica ahora el valor de x3, PIB per cápita, menos el valor de su media. Igualmente F4. Y una vez que llego a esta conclusión, cierro paréntesis y aquí tengo la multiplicación de producto de desviación. Entonces doy hasta aquí. Ya tengo mis valores. Y lo único que tendría que hacer para mejorar el cálculo, lo único que me pide es obtener el valor de mi sumatorio. Entonces, como ya sabemos, aquí aplico autosuma. Y listo. Ya tengo mis valores respectivos para calcular beta 1 y beta 2. Obviamente que este cálculo algebraico es muy complicado cuando se tienen hartas observaciones, pero lo hacemos así para poder ver la comparación entre un método matricial y un método de álgebra. Entonces vamos a calcular el primer punto. Primer punto, vamos a calcular en este caso los valores de beta 2, porque sabemos que beta 1 no lo podemos calcular sin obtener beta 2 y beta 3. Entonces vamos a calcular por partes. Esto de aquí, aquí primeramente vamos a calcular el denominador. Para hacer el cálculo mucho más, no complicarnos, voy a ocultar los valores de esta sección para que solo podamos observar los valores de mis sumatorias. Aquí lo vamos a ocultar por un momento y listo. No estoy eliminando ningún dato, solo estoy ocultando la celda para poder hacer mejor la expresión de mis datos. Entonces, vamos a copiar todo esto de aquí, dado que ya lo he modificado en la forma de mi gráfico, de la presentación de mi tabla, y lo voy a colocar aquí. De igual manera, lo que voy a requerir es mover esta parte para poder apreciar de mejor manera los resultados que queremos llegar.
Entonces, esta expresión de aquí, para que se pueda ver cuáles son los valores, voy a entrar aquí a la parte de vista y voy a irme a la parte de dividir. Cuando yo realice esta parte de dividir, lo que voy a hacer es, va a evitarme el problema, en este caso, de que se puedan mover mis imágenes y no comprenderlas. Ven, aquí hay dos pantallas y ahora sí puedo realizar mi cálculo sin desviarme de cuáles los datos que voy a realizar. Ven, como pueden ver, es inamovible. Y ahora lo que voy a hacer primeramente es el valor de beta 2. Beta 2 me dice, vamos a multiplicar primeramente y, la sumatoria de y, x3, la desviación. Aquí tenemos y, x3, este es el resultado. Lo voy a multiplicar por la sumatoria de x2 al cuadrado, que lo tendríamos en esta expresión de acá. Todo eso lo agrupamos en paréntesis y lo multiplicamos, perdón, lo restamos con el otro producto, que sería, en este caso, el valor de y x2. Aquí lo tenemos y x2 por desviación y lo multiplicamos por x2 y x3, que sería la expresión. Una vez realizado eso, aquí tenemos en la parte del denominador, perdón, el numerador, es el resultado que nos da. Y aquí nos dice que es un valor bastante grande, dado que es un exponente de más 11. Si le doy aquí al inicio y le pongo, en vez de general, le pongo n de número, esto es el verdadero valor que tiene el numerador de beta 2. El denominador nos dice que es x2 elevado al cuadrado. Vamos a aplicar ese mismo caso. x2 elevado al cuadrado por x3 elevado al cuadrado, que sería esta otra expresión. Todo eso lo restamos por, en este caso, sumatoria de x2 y x3, pero esa sumatoria lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado y listo. De igual manera, aquí le voy a colocar números para que puedan verificar. ¡Wow! Entonces, dado esta pequeña interrupción, continuamos de que este es el numerador y el denominador. Este resultado nos da que el valor verdadero de beta 2 va a ser, en este caso, la división entre ambas partes. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un valor negativo y un valor positivo. Por lo tanto, este valor nos tendría que dar un valor netamente de bastante, un valor negativo. Entonces aquí tenemos el primer valor en el caso de beta 2 realizado. Ahora podemos comparar que el valor de beta 2 es distinto en este caso con el valor de eta. Entonces vamos a verificar el dato de la multiplicación. Puede ser que hayamos cometido un pequeño error. Entonces vamos a verificar meramente el numerador. Dijimos en este caso y x3. Entonces y x3 multiplicado por la sumatoria de x2 al cuadrado. Menos y x2, que sería esta expresión de acá, es 68. Y multiplicado por el valor de x2 y x3. Este valor es correcto. Verificamos el otro. Sumatoria de x2 por sumatoria de x3 al cuadrado menos sumatoria de x2. Vamos a ver. Y podemos verificar que el resultado no ha cambiado. Entonces vamos a eliminar esta vista y vamos a verificar una vez más si es que los valores son correctos. Puede ser que al momento que yo cambié mi base de datos, no haya copiado los valores que yo estaba precisando. Entonces veamos 128, 37 y 1870. Verifiquemos esos resultados. Entonces, aquí me da estos valores. 191, el primero. Y vamos a verificar con el valor del promedio.
los valores de promedio que me había indicado aquí, 141 y 57. Vamos a verificar entonces ese dato. El valor de los valores. Entonces aquí tenemos los valores del promedio que había calculado, 57 y 100, 1041. 1041 el promedio aquí. El promedio de la mortalidad infantil está 141. ¿Está correcto? Muy bien. Entonces voy a verificar el dato si está multiplicado correctamente. La mortalidad infantil menos su promedio, 141. Y muy bien, tenemos que está correcto, multiplicado por C4. Muy bien, el dato está correcto. Verificando este otro dato de aquí, igual está correcto. El valor de X3, Y, en este caso, B, 169 y D, 169. Muy bien, sigue estando correcto. El valor de X3 lo tenemos como D4 menos. Muy bien. Y el último valor que sería en este caso C4 y C69. Y D4, entonces voy a volver a realizar. Y aquí vamos a ver el tema de la autosuma. La autosuma, vamos a verificar que lo esté tomando todos los valores. Muy bien. Y listo. Ya tenemos todos los valores. Entonces, una vez que obtuvimos ya los valores, en este caso, los valores de la multiplicación, vamos a irnos a esta sección para el valor de beta 3. Beta 3 igualmente nos dice que los valores del numerador solo van a cambiar y el denominador es el valor de que vamos a interpretar. En este caso, ya verifiqué cuál es el problema de esto. Está bien el resultado, solo la cuestión de que este valor de beta 2 era en realidad el valor de beta 3. Entonces, este dato de aquí en realidad es beta 3. Y este valor de beta 2 que me falta, vamos a hacerlo muy bien en esta expresión. Recordemos en este caso yx2. Vamos a volver a utilizar nuestra división de pantalla. Muy bien. Muy bien. Entonces habíamos dicho lo siguiente. Aquí lo que nosotros requerimos para beta 2, en este caso, es yx2 entre paréntesis, yx2 multiplicado por x3 elevado al cuadrado, que lo tenemos aquí. Cerramos paréntesis y aquí restamos, otra vez volvemos a multiplicar con respecto a yx3 y lo volvemos a multiplicar por el valor de x2 y x3. El valor del denominador es lo mismo en ambos casos, por lo tanto, vuelvo a copiar el dato de aquí y por lo tanto el valor de
el valor de beta 2 va a ser la división de la media. Aquí es beta 3. Entonces aquí tenemos beta 2, numerador y denominador dividimos, y como es un valor negativo, nos va a dar el otro lado. Entonces, como pueden presenciar, aquí dado este pequeño error de que ambos lo tengo que modificar el dato, ya tenemos beta 2, beta 3, y ahora solo nos falta el valor de beta 1. Beta 1, como nos indica, nos dice la media de Y, que sería la media de la mortalidad infantil, menos el valor de beta 2 por la media de X2, menos el valor de beta 3 por, en este caso, el valor de la media de el PIB per cápita o el valor de X3. Y tenemos ya el valor de nuestros resultados esperados. Y aquí lo único, digamos, que tendría que hacer sería reducir estos decimales. Y como pueden ver, el método matricial con respecto al método algebraico nos dieron los mismos resultados. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es nuestra obtención de nuestros parámetros dado el método matricial. Aquí lo único que voy a hacer, voy a separar el tema de bordes para que sepan que estoy en este caso dividiendo. Una vez que he obtenido los parámetros, yo sé que cada parámetro también cuenta con un pequeño grado de error. Entonces, aquí lo que vamos a realizar va a ser el cálculo de las varianzas. Entonces, aquí en el punto número 2, voy a calcular varianza de los estimadores. ¿Por qué los digo ahora estimadores y ya no parámetros? Porque estos son valores estimados. Entonces, para calcular los estimadores, me dice claramente, para calcular el valor de varianza de beta 1, varianza de beta 2 y varianza de beta 3, los tres en conjunto ya tenemos todos los datos respectivamente. Pero el único que nos falta sería el valor de sigma al cuadrado. Entonces, aquí primeramente nos faltaría sigma. Entonces, vamos a calcular sigma al cuadrado, que no es más que, en este caso, el valor de la sumatoria de residuos al cuadrado dividido entre n menos k. Ese valor de sumatoria de residuos al cuadrado nos dice que es más que todo el valor de los valores que nosotros estamos estimando. En este caso podríamos decir, vamos a tener que estimar y estimada y lo tendríamos que restar con el valor de, el valor de y menos el valor de y estimada. Y todo esto no va a salir el error, que va a ser que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, esos son los dos datos que tendríamos que realizar para nuestro cálculo. Sabemos que el valor de n corresponde, en este caso, a la cantidad de observaciones de nuestro modelo. En este caso, sabemos que cuántas observaciones tenemos. Aquí tenemos una observación, dos observaciones. Tenemos en realidad 64 observaciones. Y posteriormente a la misma, ¿cuántos valores de K? ¿Cuántos parámetros estamos teniendo? Beta 1, beta 2 y beta 3 son tres varianzas, por lo tanto son 3. Entonces, para hacerlo, este ejercicio, vamos a hacerlo por medio de obtener la tabla de este lado. Por lo tanto, aquí nos voy a ir nuevamente a la parte superior y vamos a realizar en este caso lo que había indicado como el valor de Y estimada. Y ese resultado sería como indica, calculado beta 1 más que todo para explicar este caso, ¿a qué equivale el valor de Y estimada?
Y estimada no es más en este caso que el valor de beta 1 estimada más beta 2 estimada por el valor de x2 más el valor de beta 3 por el valor de x3 más el valor del error de perturbación. En este caso, el valor del error no lo tomamos en cuenta y solo multiplicamos los valores de beta por los valores de x. Entonces, en este caso sería beta 1. ¿A cuánto equivale beta 1? El valor de beta 1 equivale en este caso, vamos a buscar esta parte. Muy bien. Bien, entonces en esta sección, aquí sería y estimada el valor de beta 1, que sería en este caso este valor de aquí, más el valor de beta 2 multiplicado por el valor de x2, que sería la primera observación de ta, más el valor de beta 3 multiplicado por el valor de x3, que sería el pic per cápita. Beta 1, beta 2 y beta 3 son valores constantes, por lo tanto, estos valores tienen que representarse para todos nuestros datos. Entonces, un pequeño error hubo, aquí rápidamente lo voy a hacer. Beta 2 igual fijo, F4 por half, más el valor en este caso de beta 3 fijo por el valor de x. Muy bien. Entonces aquí yo ya tengo los valores de y estimado. Y aquí voy a calcular los valores de UI, que ya había indicado que el valor de UI es igual a y menos y estimado. Pero no, aquí me pide que sea UI elevado al cuadrado, porque es la sumatoria de residuos al cuadrado. Por lo tanto, aquí va a ser UI elevado al cuadrado. Entonces, esto sería el valor de la mortalidad infantil, que sería Y, menos el valor estimado, que sería el valor de aquí, fijo, pero no es fijo, directamente el valor de Y estimado, y elevado al cuadrado. Hacemos eso mismo y damos todos los valores. Una vez calculado, vamos a calcular la autosuma solo para esto, y esto de aquí es igual a la sumatoria de residuos al cuadrado de nuestro modelo.